Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Álvarez y soy estudiante de la carrera en Tecnología Logística Industrial. Bueno, yo voy a hacer un video explicativo del ejercicio uno, que se trata como de un simulador, donde nosotros vamos a revisar la aceleración versus el tiempo, la velocidad inicial versus el tiempo y la posición. Bueno, entonces, bueno, acá nos dice las instrucciones como tal de cómo utilizar el simulador. Luego de eso me dicen de que el primer ítem del ejercicio lo voy a realizar dependiendo con el número de mi cédula que termine en 7 y el otro número lo coloco yo a mi elección. Entonces yo coloqué el 7.4. Bueno, le comento qué pasa, que ahí también le junté un video, un link que no me dejaba realizar la aceleración en cero. Por eso a mí el ejercicio, o sea, esta simulación no me dio bien en el del movimiento rectilíneo uniforme. A mí no me dio por esa razón, porque solamente me dejaba ponerlo en 0.1 y en menos 0.1, o sea, no me dejaba cambiarlo de 0 a 0. Entonces, obviamente, el ejercicio no me dio un buen resultado. Y está el otro, que es el del movimiento rectilíneo acelerado, que bueno, este era de mi elección también colocar la aceleración y yo la puse de 2.8. Bueno, cuando hice el ejercicio, como usted se da cuenta acá, no me dio, porque acá tenía que darme en la velocidad, tenía que ser constante para que me diera pues el movimiento rectilíneo uniforme. Pero yo lo traté de hacer pues para hacer el experimento. Sin embargo, yo estaba ahorita revisando el CIPAS y hice los ejercicios dependiendo de lo que había puesto, que era el 7.4. Y acá, bueno, yo le coloqué, bueno, 7.4 y había colocado que la aceleración era 2.8. Em, bueno, entonces acá hice las gráficas, que es el Excel, que le voy a mostrar a continuación, que es este. Acá hice las dos pestañas, como usted lo indicó en el CIPAS, y lo que hice fue, por ejemplo, en esta, bueno, en esta no lo nombré bien, pero aquí se supone que debe ir en, perdón, distancia, que es en metros, versus, que es en metros, versus el tiempo. Bueno, como usted lo explicó, el tiempo siempre va a ir en el eje X. Entonces, bueno, siempre se coloca ahí. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Como se dio cuenta, no me dio el cálculo y tenía que darme 7.4, que fue el número que yo le asigné, pero no en la distancia, pero, perdón, en la aceleración, pero no en la velocidad, perdón, pero no me dio. Así también decía que en esta gráfica iba a trazar la velocidad versus el tiempo, que fue lo que hice. Em, Me dio la ecuación, fue esta la que me dio, pero bueno, como le indiqué, el ejercicio no me dio bien porque el simulador no me dejó. Entonces voy a explicar el que sí me permitió hacerlo correctamente, que fue el movimiento acelerado. En el movimiento acelerado usted dijo que graficáramos, entonces yo coloqué la distancia versus el tiempo que me dio esta ecuación y aquí la grafiqué. También lo hice por acá por insertar gráficos y utilicé estos dos que están acá. Acá me dio, pero este me dio una curva. Entonces cuando está elevado al cuadrado siempre nos va a dar una curvatura, o sea, no nos va a dar en línea recta. Acá me dio, esta es la velocidad versus el tiempo. Entonces, la velocidad versus el tiempo me dio esta ecuación y sí me dio una recta. Y este de acá es la aceleración que está en 2.798, que 2.8, por así decirlo, que se mantiene constante, la aceleración no cambia. Entonces, lo único, el intervalo que cambia ahí es el tiempo como tal. Bueno, acá también nos hizo las siguientes preguntas. Abajo está, analice los resultados obtenidos y representa su conclusión. Entonces, yo dije que lo que decían las gráficas era como hacer la representación de por qué se da el movimiento uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme y por qué se da el movimiento rectilíneo acelerado, o sea, las diferencias que hay entre ambos. Mira que si el movimiento rectilíneo uniforme siempre nos va a dar con una aceleración en cero y va a ser una constante, o sea, siempre va a ser una recta. En cambio, el movimiento rectilíneo acelerado, cuando nosotros le aumentamos la aceleración, eso va a cambiar, eso va a variar, puede ser una recta, en fin, una curva, perdón, puede ser una curva, en fin. Bueno, la siguiente pregunta también nos hace cómo pueden diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo acelerado. Entonces yo coloqué las diferencias que habían para mí, que las acabo de exponer en el anterior punto. Y dice sobre el movimiento acelerado constante, que sucede cuando la aceleración es cero. Entonces la aceleración no cambia, se mantiene constante como lo dice su nombre, siempre va en línea recta. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? Bueno, la gráfica que yo tengo de velocidad versus tiempo es esta. Y esto lo que me va a indicar es que es un triángulo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer, o sea, una gráfica de la de abajo, que eso lo que representa es el desplazamiento. Entonces, como es un triángulo y el triángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura. Entonces, yo tomé que la base la tomé como el tiempo y la altura la tomé como la velocidad. Entonces, siempre se calcula sobre 2 cuando es un triángulo. Y como voy a calcular el desplazamiento, se calcula obviamente en metros, o sea, tengo que cancelar el tiempo y dejo como tal la distancia, que se calcula en metros. Entonces, este fue el resultado que me dio cuando yo calculé que era 10, como vemos acá arriba, el tiempo mayor que tengo acá en el cuadro es de 10 y la velocidad mayor que tengo es de 35.1. Entonces, esos fueron los dos números que utilicé para hacer el cálculo
de, el área del triángulo que está, o sea, el desplazamiento. El otro es bueno, el paso 6 nos dice que tome las ecuaciones de la línea de tendencia obtenidas en Excel haciendo una comparación. Como esto tenía que darme constante, pues yo lo seguía así, con el 7.4. Entonces yo lo hice de esta manera y lo que hacemos aquí es que el Y, como usted lo explicó en el CIPAS, ya nosotros lo tenemos. Entonces, o sea, el eje Y. Entonces lo que tenemos que buscar es el eje X, que es el del tiempo, que es la distancia. Entonces yo voy a decir distancia es igual, perdón, yo ya tengo el eje Y, que es como tal el tiempo, y voy a calcular la distancia. Entonces la distancia es igual a el, esto que representa la distancia, que es el 7.4 por, el 20 por 25, que es el tiempo que me está dando para hacer el cálculo. Entonces, a eso yo lo multiplico y me da este resultado, igual que con 35, también me da este resultado. Acá tomo la ecuación, que es la que corresponde, que aquí mismo me dice, use la ecuación a calcular velocidad del motociclista en los tiempos T. O sea, tendría que ser la ecuación de velocidad versus tiempo. Entonces, acá utilizo esta ecuación, no, perdón, esta ecuación que es de la distancia versus el tiempo. Entonces utilizo esa ecuación y lo que me da es, también hago lo mismo, lo que voy a reemplazar son los X, como el X, la recta X corresponde siempre al tiempo, siempre va a ser así. Entonces yo lo que voy a hacer es el cálculo reemplazando, o sea, la parte de X corresponde a 25 porque aquí me está dando que el tiempo corresponde a 25 segundos. Entonces hago el cálculo, este está elevado al cuadrado, este es normal, hago el cálculo y me da este resultado. Listo, profe, le agradezco muchísimo y que tenga una feliz tarde.